Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, San Isidro, y esta vez hablamos en español. ¿Qué mejor no hablar con un compatriota mío que ahora está en una de las empresas mayores de, de Perú? Con ustedes, mi amigo Gerson Diestra. ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, aquí empezando esta experiencia nueva de conversar acerca de la trayectoria y de la tecnología en el cual me estoy desarrollando actualmente. Qué bueno. Y nos conocimos con Gerson, me parece por el LinkedIn o LinkedIn, como quieran llamarlo, que es una de las herramientas que nos ayuda mucho en nuestra trayectoria y a encontrar nuevos empleos, ¿no? Y nueva red de amistades que suman a crecer nuestros conocimientos, ¿no? Gerson, cuéntame un poco de tu infancia. ¿Cómo es que comienza todo? Porque creería yo que no todo el mundo lo tiene claro a dónde quiere llegar, ¿no? O Claro. sea, si quieres ser ingeniero, médico, doctor, ¿cómo es que te nace el espíritu este de ir atrás del área de tecnología de información? Bueno, desde la infancia, bueno, en realidad tuve una crianza un poco dedicada a los estudios, ¿no? Ahí mis padres, sobre todo mi mamá, me inculcó bastante el tema de los estudios, pero a los 12 años yo ya sabía que quería estudiar algo relacionado a la ciencia. Vale. Y ya cuando fui creciendo, a los 16 ya dije, no, voy a estudiar ingeniería. Y yo quería ingeniería de sistemas. Pero la vida fue avanzando y me llevó a estudiar ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Entonces es ahí donde al momento en la universidad cuando empecé, yo no sabía nada qué cosa era electrónica y telecomunicaciones. De hecho, me parecía bastante fuerte y dije, Mm, no es tan divertido como sistemas que lo relacionas a computadoras, a programación. videojuegos. Yo quería en realidad programar videojuegos. Ah, Por mira. eso que quería estudiar ingeniería de sistemas. Pero la electrónica Pero no fue. ingresaste, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste? Era la segunda opción, cuéntanos. Claro, claro, no pude ingresar Ajá. a la carrera de ingeniería de sistemas, pero sí logré ingresar a electrónica y telecomunicaciones, Como segunda opción, entonces. exacto, entonces, Ah, pero vale. me comenzó a gustar esa carrera con el paso del tiempo. Y con el paso del tiempo llegué a querer la carrera de electrónica y telecomunicaciones. Y de hecho es lo que más me gusta hacer, porque es como que te abre varios campos, no solamente en redes, en telecomunicaciones, en informática, también en programación electrónica, electrónica industrial. Es como que tiene una gama alta o gran variedad para uno poder desarrollarse. Y siento que la formación que me ha dado mi universidad, Ujú. ¿De qué eh, universidad eres? yo soy de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, queda Ah, en el ya. sur de Lima, en Villa Salvador. Y es una universidad que tal vez no se conoce mucho en Lima. Ujú. Y estamos Eh, cerca, ¿eh? O sea, tampoco está tan lejos, ¿no? sí, entonces, pero ahí se desarrolla conocimiento en ingeniería. Los profesores son muy amantes de la ciencia y de la investigación, sobre todo que falta bastante en el Perú un gran apoyo al tema de la investigación para desarrollar tecnología. Pero ¿tú crees que sea por falta de recursos? Porque puede haber que tengamos buenos ingenieros, pero no tengamos, vamos a decir así, ¿no? ¿A dónde va a llegar ese ingeniero cuando termine de estudiar ciencias, ¿no? O sea, ¿hay mercado para eso? ¿Lo has Claro, analizado un poco o no? claro, ahí el mercado es bastante chico en realidad, ¿no? Ujú. El gobierno sí tiene ciertos impulsos, pero no es un gran mercado. Ahí falta más impulso, más programas de parte del Estado en convenio con la empresa privada. Vale, entonces entras a la universidad y dices, púchale, como quien Mm, no... Como De no, repente, ¿lo pensaste tú tal vez regresar a la primera opción? Porque cuando tú ya estás sí, estudiando, pues tienes esa opción, ¿no? claro, exacto. De hecho, en primer ciclo quise regresar, quise prepararme de forma autodidacta para poder regresar, pero luego llevé un curso de introducción a microcontroladores, Ah, man, ya. que si bien
no era netamente programar técnicamente, sino era más conceptual, Ujú. pero ahí fue donde, digamos, quedé pegado con la carrera, porque me puse a investigar acerca de cómo programar microcontroladores, que básicamente es como una mini computadora pequeñita en la que tú tienes conocimiento de CPU, memoria RAM, ¿no? Esas cosas. Y para yo aprender a programar eso, tuve que investigar en internet. Y en esa época había muy pocos tutoriales. Y de Perú, Qué bueno que tocas ese asunto, muy brother, porque, poquito. claro, yo estudié electrónica y sistemas computarizados y me recuerdo que era coger un libro, sacarle fotocopia y estudiar a partir de ahí, ¿no? No había ese boom de internet como el que es el día de hoy, ¿no? Pero si tú te das cuenta, el tener mucha información a veces te entorpece en vez de avanzar, ¿no? ¿Cómo es que el día de hoy tú filtras una información cuando quieres estudiar algo, por ejemplo? Claro, yo creo que, o al menos yo siento que vengo de la última generación en que todavía podías consultar los libros. Si bien Ujú. había Google, no había Wikipedia, no había más, pero al menos en mi estancia cuando estaba en la universidad, sí, llegué a consultar libros y a biblioteca. Entonces, al menos eso ahora me da la base para poder enfocarme en lo que realmente quiero y todo lo que no, digamos, no me asuma, pues, no lo estudio. O sea, como que voy paso a paso. Voy paso a paso. Y todo lo comienzo a estudiar. Eh, Hay una cosa que funciona y tú sabes que ahora que estás visitándonos, más o menos de qué se trata, te he contado mi negocio, ¿no? De lo que genera contenido funciona, ¿no? Cuando queremos adquirir una nueva habilidad o los famosos hard skills, eh, no sabemos de dónde, a dónde, o con quién hacer un curso que creemos, en el caso tuyo, por ejemplo, de que querías programar en el famoso assembler, ¿no? Los assemblers, ¿no? Del Z80, que es uno de los inicios, ¿no? Claro. ¿Cómo, o sea, cómo no caer en la estafa, ¿no? Porque hay mucha gente que te vende la moto, brother, de una manera que tú Sí. te la crees y dices, joder, si yo compro este curso, voy a llegar a lo que yo quiero, ¿no? Que es aumentar mi salario, ¿no? Me ha pasado, justo he estado, yo consumo una plataforma de cursos Ujú. que es bien conocida en español. Y Udemy puede ser, o exacto, Udemy, ajá. exacto, exacto, de mí. Y lo primero que hago siempre es ver comentarios, ¿no? Que pasen los días, voy investigando en Google Eso es. y voy llenándome así, ¿no? Y porque me ha pasado que yo siento que puede ser un buen curso, pero conforme va pasando el día voy encontrando más información de gente que dice que no, entonces ya lo descarto, ¿no? Claro, a veces vamos por impulso, ¿no? Porque, pucha, que hay gente que te vende y te dice que sí, que sabe, y al final tú vas a ver su LinkedIn, y hombre, pues, no ha llegado, pero ni del suelo, ¿no? Y cómo es que te quiere vender, ¿no? Exacto, Y la técnica de ventas funciona, ¿no? Cuando ya, estabas en la universidad, ¿ya tenías una proyección de qué empresa podrías tú postular, dónde querías trabajar? ¿Cómo era tu visión? Ya, pongamos el último siglo, ¿no? pero respecto a la empresa como tal, Ujú. no tenía mapeada una empresa, pero lo que sí me había planificado yo, o sea, eso ya depende de la persona, tenía un plan A. Y mi Ya, plan A era dedicarme a todo el tema de procesamiento de señales, electrónico. Mi plan B era dedicarme a todo el tema de redes, ¿no? Porque como había llevado ambas formaciones, tenía esas posibilidades. Y bueno, comencé a postular y mi meta era entrar a una empresa y comenzar a aprender en esa empresa, ver cuáles son los partners de esa empresa, postular a esa otra empresa mayor a la que yo entré. Esa era, digamos, mi forma de escalar. man, ya. Pero ¿tú crees que el día de hoy, si tú hubieses, visionado, haría diferencia? ¿Cómo crearías estrategias para llegar a esa empresa o no? Sí, el día de hoy hay más redes sociales.
Entonces mi estrategia sería redes sociales, lo que uno va aprendiendo. Incluso en la universidad uno hace proyectos y esos proyectos realmente sí sirven como para poder uno empezar dentro de ese mundo y comenzar a tener ese marketing o esa propaganda visible, ¿no? Hacia los demás. Claro, ahora aprovechando ya el gancho, lo de las redes sociales, ¿cómo y dónde empieza la historia de LinkedIn? ¿Cómo es que dices, oye, esto va a sumar beneficios? Pienso que yo siempre he sido de buscar, de investigar, Ajá. y eso viene desde la universidad. Yo me di cuenta que en el Perú nos enseñaba, por lo menos en mi formación, y Ujú. de lo que pude investigar en otras universidades nacionales, eran tecnologías un poco antiguas para la época en que uno estaba desarrollándose. Y ahí fue donde yo comencé a buscar de Brasil. Aprendí el idioma de YouTube, autodidacta, Man, ya. y comencé a seguir a esos ingenieros que también se los había entrevistado. Ujú. Y LinkedIn también fue lo mismo. Yo comenzaba, salía a Instagram, salía a Facebook, una nueva red social, ya cómo es que funciona, cómo es que va, qué hace la gente. Y el LinkedIn lo tengo desde que estoy en la universidad. Entonces eso Pero en fue la como, universidad no te dijeron, oye, tienes que hacer esto. no, Te- en mi universidad al menos, eso fui Claro, yo por el internet. claro, porque hay una cosa que se llama ahora transformación digital, ¿no? Que cambió totalmente cómo es que nos presentamos ante la sociedad como profesionales, por decirlo de una manera más eh, disciplinaria, ¿no? Porque antes era todo, o sea, cuando querías postular un trabajo tenías que enviar tu CV, ¿no? Que comprabas tu periódico y Sí, llevabas a la misma oficina y todo, ¿no? Tenías que dar tu CV. En estos últimos años, ¿cómo tú has visto esa transformación? todo por internet. Porque antes de la pandemia, me acuerdo que todavía no salía de la universidad, entonces yo sí llegué a imprimir mi CV, ponerlo en mi folder Manila y ¿Ya? comenzar a entregar a las empresas. Obviamente, en esa época las puertas eran puertas cerradas, ¿no? Pero igual eso me sirvió para seguir adelante, como te da un impulso a Ujú. continuar. Igual seguí trabajando de matemáticas después de la pandemia. Ahí sí veo un tema, Eso, porque eso es mi importante. trabajo, gracias a Dios, le pongo a Dios primero, Amén, pero brother. de todas maneras, a un contacto de un compañero de la universidad, Ujú. él había acabado con la universidad y nosotros no nos hablábamos, pues, no sé, 3 años creo, gran tiempo. Y se acordó, él estaba postulando y De incluso la- le dice, ¿no de- tendrás un un contacto contacto? ahí. Y se acordó, se acordó de mí, dijo, oye, Gerson, ¿qué estás haciendo para que trabaje? Y el sueldo, pues era un sueldo menos que el mínimo, creo. Pero era, o sea, Pero ahí yo decidí, es el derecho de piso que dicen, ¿no? exacto, ahí yo decidí, o sea, Ahora yo estoy en contra de eso. Y yo te voy a dar mi parecer por qué. ok, no, pero yo en esa época, No, todos hemos pasado, ¿no? O sea, de ley también he pasado por un salario mínimo, ¿no? De hecho. ganar un poco más haciendo matemáticas era la carrera que yo quería. Claro. Entonces yo elegí, obviamente, redes, bueno, empezar, ¿no? Y ahí empezó la carrera. Empresa, ahí comencé a aprender, yo conocía Ford y la inflación, Mm, porque en la universidad es redes, pero no hay como que más. a eso iba, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender de la salida de la universidad? Porque al menos yo, o sea, recién me he puesto las pilas cuando he salido, ¿no? Yo de hoy diría, pues chicos, eh, ustedes en el último ciclo ya saben ya a qué perfil van, o sea, no hay manera de no saber a dónde vas. Entonces, busca esa solución, qué empresa está como en el top 10, digamos, de seguridad, pum. Entonces, voy en ese último ciclo a certificarme en lo que fuere, ¿no? Dependiendo del área, virtualización, cloud, data center, etc., etc., ¿no?
Si eso te lo dicen mucho hace tiempo, o sea, créeme que sería diferente nuestro futuro, ¿no? Claro, exacto. De hecho, yo no sabía mucho de certificados. Sabía Mm, que sí estaba Cisco y la teoría que nos enseñaban, pero me acuerdo que cuando salí, ya habían muchos que estando en décimo ciclo de otras universidades, ya tenían la certificación Cisco. Y yo no sabía, así, ¿cómo no hasta supe eso antes? existe una comunidad de Cisco en todos los idiomas. Exacto, entonces digo, ya bueno, eso lo fui descubriendo, me fui desarrollando más para Fortinet, Ujú. para esto de los firewalls. Ya que estamos hablando de Cisco, aquí mi brother que está en off, bro, pásame la caja. Voy a hacer un paréntesis para toda la comunidad, ¿no? Porque creo que es importante mostrarle a la gente, o sea, por qué contribuir, ¿no? Sí, miren, después voy a hacer un unboxing. Me acaba de llegar un presente de la comunidad de Cisco. Después lo abriré, pero explicarles que no es solamente un presente, ¿no? Es el reconocimiento que recibes por apoyar a la comunidad, escribir. Yo escribo para la comunidad, pero no de español, ¿no? Yo escribo para la comunidad en portugués, donde tú me encontraste, ¿no? O sea, esa es mi segunda nacionalidad, ¿no? Y en la cual creo que la que me ha dado mayores alegrías en toda esta trayectoria de mi carrera, ¿no? Entonces, así como Cisco, Fortinet, o sea, todas las comunidades, cada tecnología, cada marca tiene su comunidad, Claro, esa comunidad. ¿no? Y eso es lo que no entendemos, ¿no? O sea, cómo la red de contactos a través de LinkedIn nos ayuda y nos facilita una oportunidad, porque al final, al cabo, ellos te abren la puerta, pero tú tienes que estar preparado para poder realmente, eh, no sé si decir la palabra, se me va el español, ¿eh? Se me va el Descender. español. Claro, ¿no? O sea, a lo que voy, ¿no? La gente dice, no tienes una oportunidad en la vida, no tienes dos, pero si uno trabaja para tener la oportunidad en la vida, es otra historia, tendrías más oportunidades en la vida, ¿no? Pero Exacto, eso conlleva que a estudiar más, a salir menos. O claro, sea, siempre hay un precio a pagar, ¿no? claro. Mientras uno más está haciendo, creo que se generan más oportunidades también. Claro. Y eso es lo importante de networking, ¿no? Y es así que nos conocimos, pues, porque a través de esta plataforma, la cuestión no es aceptar como loco a todo el mundo tampoco. No, sí. Por ejemplo, ya en LinkedIn exclusivamente sigo obviamente tu canal y, Gracias. y las empresas también, a donde uno va Es enfocado. vital, ¿no? Vital eso, ¿no? Exacto. Y empresas que estén relacionadas al rubro que uno va enfocado también. Claro. O sea, y eso es interesante porque yo estando en Brasil, cuando decido, yo emprendí mi propio negocio, ¿no? Audiovisual. Pero cuando decido volver, yo ya me meto en una mentoría paga. Y ahí créeme que LinkedIn o LinkedIn cambió totalmente para mí cómo es que yo lo trabajaba, ¿no? Hay que dedicarle un tiempo, así como le dedicas tú a estudiar, a hacer tus cosas, hay que darle un tiempo, porque esto es lo que te va a llevar a mejores oportunidades de empleo, porque las mejores oportunidades de empleo llegan cuando estás empleado y estás preparado, ¿no? Porque eh, hay una escasez y la gente no sé si tú lo visualizas así, o sea, hay una escasez de profesionales, cada vez el mercado nacional se va quedando corto, porque tenemos la gran ventaja después del COVID, puedes trabajar remoto. Yo veo que la gente, Gerson, se queja porque los salarios son bajos aquí en Perú. O sea, Sí, sí, o sea, y yo no entendía por qué decían eso, ¿no? Llegué aquí a Perú y yo no tengo un salario bajo. Claro, más bajo de lo que tenía en Brasil, sí, ¿no? Pero, o sea, a lo que yo voy, se puede llegar mucho más lejos, ¿no? ¿Por qué fue bajo mi salario? Te cuento. O sea, no bajo, ¿no? O sea,
te voy Fue a lo que me decir, dio. te voy a decir de 4 salarios, 5 salarios, entre 5 y 6 salarios mínimos. Sí. Entonces, pero yo cogí otro perfil. Entonces, tampoco puedo exigir algo que yo estoy aprendiendo, ¿no? Claro, Ese es el detalle también, ¿no? Hay que ser flexible porque yo en estos 4 años he cambiado 4 veces mi perfil. Es una locura, hermano, pero es un dolor de cabeza, es dedicar mucho al estudio, pero es un precio a pagar, ¿no? Que creo que cuando eres joven la puedes hacer tranquilamente. Yo ya que estoy ya mayor, ya me siento viejo, pero lo que voy es que si dedicases saliendo de la universidad 5 años seguidos a crecer tu carrera, brother, creo que llegarías a ser un monstruo y sufrirías mejor la vida con una estabilidad financiera, sí. ¿no? Siempre hay un precio, el tiempo, la dedicación que uno hace. En realidad, al menos yo siento que en el trabajo al menos uno aplica lo que uno se está preparando después del trabajo. Porque a veces, por ejemplo, siempre en el trabajo te dicen, no, pero a veces siento que poner esa camiseta para uno mismo también es importante. Porque más allá que le Estamos pongas, hablando de dar el más del 100%. claro, pero al menos yo siento que uno puede dar más para su preparación propia. No pensando en la empresa, sino pensando, Exacto, yo como persona de claro, primero. Ujú. que coincidentemente tú vas a ser mejor profesional para la empresa, cuando la no te necesita. Tú vas a Es estar que somos números, preparado. hermano. La gente no entiende que somos números, ¿no? Sí, Y exacto, el cliente, y la empresa quiere ganar dinero, son brother. negocios, Es no hay resentimiento, pero eso, o sea, eso tú lo entiendes ya cuando vas trabajando de 1 a 2, 3 empresas, vas claro, entendiendo, ¿no? exacto, vas a aprender Vas porque aprendiendo, pero no, o sea, no hay personas que te enseñen, o sea, ya estamos hablando de mentoría, pues, ¿no? El que te puede pautear cómo ha sido la trayectoria en todo su proceso de su carrera. Créeme que el éxito, ¿qué es el éxito para ti? el éxito, cumplir, tener paz en lo que te has enfocado. Yo diría a más todavía, yo diría ser dueño de mi tiempo, hermano. Claro, también, ¿no? No, Conseguir tu son varias cositas, ¿no? De llegar al conseguir éxito. tu Pero me he libertad. dado cuenta, Gerson, que tú te alías o generas alianzas que sumen a tu carrera, puedes llegar más lejos más rápidamente. Sí, cierto. ¿Te ha pasado? ¿Lo vives? ¿Cómo es que llegaste a ese entendimiento? Bueno, en mi caso en mi caso sí, digamos que yo siento que ante todo siempre ha estado Dios, ¿no? Pero siempre también está el enfoque a donde yo quería llegar. Porque Ujú, en la empresa donde yo empecé, donde, bueno, el sueldo era eh, ahí yo había percibido que nosotros brindábamos servicios a varias empresas, pero una de esas, eh, servicios internacional. Y entonces yo dije, allí voy a ir. Y recuerdo que para llegar ahí, todo el mundo decía que tienes que certificarte, ¿no? ujú. Entonces yo decía, Ford. Entonces yo decía, ¿pero dónde? Ford. Y comencé a buscar. O sea, no Ey, ¿de qué año había estamos dos mil hablando? veintidós. ¿El día de hoy sí hay academias o no? Sí, ya hay. En 2022 no lo encontraba. Nunca había encontrado. Estoy en Instagram y me parece una propaganda Claro, porque de... el celular es un chismoso activo, o sea, Claro, me gente. parece una propaganda. Yo estaba pensando en la mente, en la cabeza, estaba pensando, no sé cómo realmente me parece y dice, sí, Academia Oficial de Ford. Oh, mi alma mater. Y era su primer, digamos, La promoción, su primera sí, promoción su primera de- promoción. Yo dije, "Uy, yo no necesitaba", entonces dije: "Ay, pues, ya llamaron". Qué bacán que tocas eso, porque para el siguiente escalón, o sea, necesitas invertir. Necesitas invertir. O sea, yo venía del mundo autodidacta y yo decía, ya después del décimo ciclo, decía: "Ya, yo si yo soy autodidacta, ya lo puedo cultivar". La realidad es que a veces no. O sea, a veces sí, pero hay que saber cuándo formarse con un profesor.
Entonces es ahí donde yo decido entrar a Texas. Claro, porque hay hay una cuestión que siempre llama la atención y yo también en toda mi carrera profesional he sentido así. Yo me siento más preparado cuando ejecuto las cosas, Ujú. cuando monto el switch, paso un cable aquí, o sea, y lamentablemente cuando tú sales de la universidad no hay esa confianza. Exacto. O sea, y la confianza que puedes adquirirlo ahí a través de un laboratorio es diferente total, ¿no? ¿Qué podrías decirnos tú sobre esas vivencias? Exacto, porque Texas y ahí yo tenía una máquina que era bastante Ujú. hardware, en recursos, pero Texas me ofreció de forma virtual no entrar a sus laboratorios, Y eso es lo más bacán, ¿no? Ahora todo es remoto, hermano. O sí, sea, ya no necesitas que quemarte la cabeza, voy a comprarme este switch, voy a comprarme este router para hacer mi laboratorio, ¿no? yo había escuchado ya máquina virtual y empiecen ahí a formarse y cuando van a ir a una entrevista ustedes digan, ya estamos preparados. El detalle Claro, era que yo tenía una computadora con pocos recursos, pero eso de forma virtual nos brindó esa posibilidad de entrar a sus laboratorios internet bueno, y fue una gran experiencia con TechSoup, 6 meses de preparación, logré certificarme. Antes de, una semana antes de dar el examen de Fortinet, la empresa donde yo quería me llama y me dice, queremos saber si está certificado. Y yo dije, voy a dar mi examen el miércoles, la semana que viene, pero lo voy a probar. Eso yo como que lo dije, ¿no? claro. Y el Qué examen, convencido, ve, hermano. y saliendo del examen, Son 6 meses de estudios, exacto, y ¿no? saliendo del examen, me llaman otra vez, perdón, fue la segunda fase, a ver, certificado. Yo salí del examen con las notas ya aprobadas, y Claro. dije, sí, tengo el certificado. Y ya bueno, para mí fue como una anécdota en la cual pude invertir esfuerzo, conocer una herramienta que es del firewall Fortinet, empezar también a aprender en esta otra service. Y de allí es donde especializamos en Fortinet, Ujú. pero yo comencé a estar más en LinkedIn. ah, me entré a ciertos grupos de LinkedIn, comentar, compartir y compartir. LinkedIn fue donde creo que también están los de recursos humanos y, Está- y comenzaron a ahí es donde llego a esta empresa, pero es otra empresa que la última, ¿no? Donde estoy actualmente. Ujú. Yo la acepté porque me sacó de confort. Palabra clave, hermano. Yo estaba muy tranquilo, o sea, la empresa anterior es una empresa muy buena, donde hay bastante, la gente se ayuda entre todos, pero llega un punto donde uno Llega a su techo, ve, hermano. Llega a se su va techo. acostumbrando y se da cuenta que esta es la zona de confort. Sí, es un reto, porque despliegue, tiene más despliegue, tenía más Es plataformas. mediana, gran deporte y esa empresa también. Sí, Estoy colocando aquí, gente, el LinkedIn de Gerson para que lo sigan y vean en qué empresa. sí, no, y es una empresa que desde el primer día sí te ofrece un gran reto, un gran reto. Ah, mira, este, nos están diciendo que el audio está fallando, hay que hablar más directo al micrófono. Este, ahora, con todo ese aprendizado, ¿qué consejo le daríamos a alguien que está cursando este último ciclo en su carrera? Puede ser de redes, y yo creería que en cualquier carrera. Sí, cualquier cosa. El consejo sería que como hay una frase bíblica que Ujú. dice, Nunca te canses de hacer el bien". Y si de verdad quieres ese objetivo, entonces no te canses de hacer el bien, de seguir entrenando
seguir lo que te has proyectado. Eso, porque no hay otra forma. Yo recuerdo que me pasaba en las jornadas estudiando para poder tener algún concepto, poder. Entonces, trabajo cuando uno empieza a laborar en las 8 horas, entonces ahí uno ve el resultado de lo que tú has practicado detrás. Entonces, en la perseverancia es la clave. Claro, porque yo diría, es bacán, porque la voluntad, la perseverancia, yo creo que es necesario, hermano. O sea, Sí, tarde o temprano. tarde o temprano. De hecho, he visto compañeros también que muy perseverantes. De hecho, acabar cualquier estudio, cualquier carrera, es perseverancia. Y con Disciplina, perseverancia, ¿no? disciplina, perseverancia, uno llega hacia donde no se imagina. Es así. Y yo daría un consejo, Gerson, sobre el día de hoy. Hay mayores recursos y tu máquina no necesita ser un monstruo, Es cierto, ¿no? O sea, es a cierto. veces queremos ahí montarnos un laboratorio, pues, de switches, router, internet. No necesitamos ya, ¿no? No sé si tú has utilizado algún emulador como MS3, IBM Sí, sí, sí lo he usado. MS3. Cuéntanos tu experiencia y qué podríamos aconsejarlo a esta juventud que a veces cree no tener la capacidad por falta de que alguien le oriente a utilizar una herramienta tan más económica, ¿no? Sí, bueno, el Genesis 3 sí te ofrece, digamos, Hasta el Packet Tracer diría yo, bro, para hacer CNA, uy, ¿ah? el Practice Tracer es más ligero todavía, más ligero que el Genesis 3, pero ambos son muy intuitivos, ¿eh? Ambos son muy intuitivos. Solo, normalmente está en inglés, ¿no? Pero basta traducirlo un poco. Hoy, hoy en día los No, o teléfonos sea, para si vas a traducir, configurar algo, hermano, o sea, es en inglés, no hay español esa vaina, ¿no? sí, esto, hay inteligencia artificial, y eso te ayuda, pero Pucha, qué un errores, montón. ¿no? Porque ahora solamente pones el enlace de lo que quieres tú leer y le dices, oye, necesito saber lo mínimo necesario de todo este artículo, ¿no? Para poner en práctica. De hecho, yo, por ejemplo, había llevado un curso de introducción al pen testing, Ajá, y bueno, Kali Linux no lo había usado nunca. Le pregunté, ¿cómo puedo empezar a usar Kali Linux? manja. ¿Qué herramienta necesito? ¿Qué plataforma necesito? ¿O un VMware? ¿O un VirtualBox? ¿Cuál es mejor? Todo eso le pregunté a la IA. Y comencé a usar VirtualBox, Kali Linux. Y dije, ¿cómo puedo empezar a hacer un escaneo? Te va enseñando de forma como ¿Cuándo es que uno conoces sabe. tú a Lía? Mira, justo yo lo conozco cuando acabé la universidad, salió todo el mundo de ahí. ¿Cómo eso no había en mi época? Y era 2022. Era 2022. Es de la tecnología ha avanzado muchísimo. Sí, hermano, yo me acuerdo que yo tengo, o sea, y eso es lo interesante de tener una red de contactos muy buena, ¿no? Yo sigo así como tú a varios que son de mi agrado y relevancia, y ellos son los primeros que comienzan a publicar, ¿no? Claro, O sea, tú ves ahí los grandes artículos, claro, en inglés, ¿no? Pero ya te sacan, ¿no? Dices, "Jo, está llegando esto, ¿qué cambios está ocurriendo, ¿no?". Y el LinkedIn es una de las primeras herramientas que te va encaminando más o menos en lo que tú quieres y es un boom, ¿no? claro. Ahí uno, por ejemplo, tiene que saber qué es lo que quiere y qué está dispuesto a invertir, ¿no? Por ejemplo, ponerle tiempo también es verlo como una inversión. Ujú. Porque siempre he escuchado que hay gente que a veces está en contra de muchas redes sociales, pero también la red social uno tiene que buscarlo de acuerdo a su tiempo y qué quiere conseguir. Exacto.
Lo que pasa es que al ver tanta información, ya Estamos en la nos era de la nos información. ahoga, ¿no? Y ahí está, ahí realmente hacer el filtraje. Yo particularmente cuando no conozco algo, yo lo digo, no lo sé. O sea, yo no me hago paltas de no lo sé. Voy a estudiarlo y ver si está en mi línea, ¿no? Porque otro detalle que he aprendido por ejemplo, yo he estado como parte de un con un data center, ¿no? O sea, no hay manera de que solamente te apegues a tu carrera, porque en un data center donde todo el ecosistema conversa con todo el mundo, o sea, tú en un momento vas a hablar no solamente con el administrador de red, sino con el tío que maneja todas las herramientas del data center. Por ejemplo, en seguridad, el firewall, ¿a dónde va a ir integrado? Y si tú no entiendes siquiera un poco de lo que va, cómo es que tiene que trabajar una puerta para que tu solución sea implementada. Ah, pucha, otra parte te puede decir, si no funciona, es tu culpa, ¿eh? Claro. ¿No? Y no, Siempre es la culpa o del router o del firewall. claro, ¿no? Y entonces, ahí también hay queda un poquito también ponerse las pilas e ir un poquito más allá, ¿no? Yo me acuerdo que tuve que integrar una base de datos de Oracle a Cisco ACI. Y decía: "Pucha, ¿cómo hago esto?", ¿no? Entonces, monté un laboratorio, aislé, ¿no? Para que pueda funcionar todo eso. Era el famoso failover, brother. Perdón, era MySQL, MySQL, ¿no? No me acuerdo bien. Y entonces, ah, hay opciones el día de hoy que tú puedes, simular y emular cositas Claro. para poder Sí, prepararte, ¿no? sí, sí. Y es más, ahora tú decías, ¿no? Pucha, que salimos y ganamos un salario mínimo, pero eso puede cambiar, hermano. Sí, pues Porque ahora hay herramientas. porque hoy en día Ya, hay tú ya muchos. puedes ir con un portafolio, decía así: "Tommy, ¿pero qué hago?". No, o sea, el portafolio quiere decir, ¿sabes enrutamiento? Sí, mira, claro está que tienes que estudiarlo, hermano, tampoco te vas a ir ahí de lengua, ¿no? Porque el papel soporta todo, pero los conocimientos tienes que demostrarlos, ¿no? Exacto. Incluso oír noticias, eso también te ayuda bastante. ¿Cómo está el mercado actual? ¿Cómo van? Por ejemplo, cuando vienen ingenieros del extranjero, por ejemplo, ellos se dan una perspectiva, ¿cómo va la carrera en el extranjero? Entonces, más o menos ahí, Es otra cosa, ¿no? como que alentarse siempre. Y exacto. ¿Y sabes lo que yo aprendí en los eventos, brother? Porque a veces dices: "Ah, el evento, que presenta una cosa de otra cosa". Yo entiendo el día de hoy como evento, ya es mi red de contactos, networking. Exacto. O sea, yo voy a una red de contactos, perdón, yo voy a un evento a eso, a ver, qué oportunidades tengo, temprano, algo que te digan esas personas, puedes saltar un poco una idea, o te puedes decir: "Oye, podría ir ahí", ¿no? Lo que está pasando ahora, ¿no? Hay una cosa que no me gusta aquí de Perú, te voy a decir, esa vaina de lo técnico con lo ingeniero, ¿no? Yo no sé por qué existe Claro, eso todavía aquí, hermano. la gran Afuera ya no hay ya no existe eso. O sea, menos el mundo anglo, no hay, ¿no? No existe claro. esa pelea. ¿Y por qué digo esto? Porque si te estás quejando de que eres ingeniero, eres técnico, pues sale, hermano. Aprende otro idioma. Oye, ¿quieres aumentar el doble de salario? Aquí a la vuelta de la esquina, no, aprende Claro, portugués. Sin ir muy lejos, o sea, si quieres explicar, ya tienes Estados Unidos, tienes Europa, tienes Australia. pero yo creo que en algún momento, porque al menos siento que la sociedad peruana es un poco conservadora en temas de estatus, Pero yo creo jerarquías. que más es por el gobierno que tiene controlado todo lo que es la educación, hermano. Me ha sorprendido Sí, es cierto. cómo es que está funcionando aquí. 17 años, ¿no? Sí. Y veo que ha ido a peor, hermano. También eso, ¿no? Cómo eh, del gobierno tienen o plantean, ¿no? Cómo se va a dar la educación, pues, sobre todo superior, o esa jerarquía que le ponen que no debería haber, ¿no? Porque al menos yo he visto en la práctica que los técnicos, si bien son técnicos, pero hacen ingeniería, ellos desarrollan, ellos diseñan.
ellos implementan. Entonces, a la final es todas las personas que se dedican al mundo de la tecnología terminan siendo ingenieros en la práctica, de acuerdo a su especialidad. No, y los conocimientos no tienen títulos, hermano. ¿Ah? Conocimientos no tienen Mira, títulos. te voy a decir, ¿no? Por ejemplo, el título máximo de Cisco es un CCIE, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? La collaboration, bla, bla, bla. Yo tengo amigos nerds que no necesitan un certificado para demostrar que pueden saber más que un CCIE, pueden saber más que un arquitecto, pueden saber, o sea, a veces nosotros nos creemos que los certificados nos hacen ser como dioses, ¿no? Yo lo veo así como un requisito a más para trabajar en esa empresa. Claro, es de acuerdo a la estrategia que uno ha dado. Al menos yo he escuchado, cuando tú tenías el título universitario, era como que ya la empresa te quería. Entonces, hoy en día parece que también ha cambiado o se ha adicionado un poco más, es como que la empresa sí o sí pide certificado. Entonces, el Pero mercado es que ya también. es un negocio, también yo lo veo, hermano. Exacto. O sea, todo al final, ¿Por qué? Porque la empresa cuando va a concursar, su, su personas calificadas y certificadas. Y a veces ganan los que concursos por eso. no hay Entonces, manera, ¿no? O sea, el filtro es ese, ¿no? exacto. Infelizmente es así. Y es una buena opción de medir las cosas. Ya lo veo ya. Pero ahí que está. Mira, me has dado ahora un detalle, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar para recertificarme? ¿No? Bueno, Es- el mercado es así, ¿no? Igual a la final es, la educación también es un negocio, no es que A sea más horas, más dinero. exacto, O no sea, es que sea ¿por qué gratis, estudiar 5 años, no? Por ejemplo, ¿por qué estudiar 5 años, exacto, no? exacto, no es gratis, todo es gratis porque a la gente le encanta estudiar, no, no es así. De hecho, a las personas no les gusta estudiar y estudiar requiere esfuerzo y bueno, todo esfuerzo requiere una paga. Oye, estamos en otra era también, ¿ah? Exacto. O sea, la era de la gente que está con la edad como para, ay, si me gritas me voy, tío, a otra empresa. También pasa por cómo está el mercado actual, ¿no? Cómo va la economía actual. Si tú tienes una posibilidad en la cual no te gusta y tienes otra chance de elegir otra empresa, porque el mercado es así, movible, ¿no? No lo puedes hacer, pero imagínate que estás en un país donde hay mucha movilidad de mercado, entonces es difícil irte de la empresa. Entonces también tiene que ver con la economía del país. Vale, vale, vale. Aquí me avisan que estaba audio. ¿Sí? Está aumentando, no, tiene volumen, gracias, hay Ah, ok, gente. ok. Eh, ahora, al primer empleo tuyo, ¿cuántos empleos has tenido? Eh, Oh, tres profesionales de la carrera de ingeniería, porque en ya. realidad yo, Antes de llegar a este último, o sea, hablemos de este último, ¿no? ¿Cuáles fueron o sea, hay que analizar bien hacia dónde vamos porque podemos llegar a una empresa tóxica también, ¿no? sí, también. Yo el día de hoy, por ejemplo, antes de ir a una empresa, tengo que ver que los principios y valores que yo tengo Ujú, hacen juego con la empresa que quiero ir. Hacen juego no, o sea, tiene la misma disciplina que yo quiero que tengan, ¿no? claro. ¿Tú cómo es que analizas o qué factores determinan para que te vayas de una empresa a otra, ¿no? ¿O por qué te irías a otra también, no? Bueno, ahí tiene que ver mucho también con la meta que uno tiene, porque, por ejemplo, hay empresas que se llaman service, por ejemplo. Entonces, yo vengo a trabajar service Ujú. y en algún momento llega un punto donde dices, quiero tener una experiencia en una empresa que no sea service. Entonces, digamos que mi meta fue esa, o ese fue mi objetivo. Pero también tiene que ver cómo va esa empresa, ¿no? Eh, los empleados se quejan porque en Google siempre comentan, siempre hay comentarios. Incluso en TikTok, ahora yo era consumidor de YouTube, ahora soy consumidor de TikTok. Entonces en TikTok me puse a buscar información, qué decían de esa empresa, eh, en LinkedIn más que nada. Si es que están en LinkedIn, es un factor, ¿ah? Porque si no tiene el LinkedIn de empresa, yo ya lo dudo. Entonces, son factores pequeños que
parece que no se van, pero sí son importantes. Entonces ya depende de la persona cómo quiere hacerlo. Definitivamente, ¿no? ¿Qué se viene? O sea, ¿a qué apuntas, Gerson? Porque ahora todo el mundo dice, no, la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo. ¿Cómo tú ves la inteligencia artificial en tu carrera? Bueno, como yo me veo a futuro, como yo me veo a futuro, en realidad es dominar un aspecto de la inteligencia artificial. Esa es ¿Cómo es eso? A ver, mi explícame. meta. Porque, por ejemplo, yo lo divido por fases, ¿no? Cuando estaba en la universidad, mi meta era poder dominar cómo programar microcontroladores, cómo entender que puedes programar un CPU, una memoria ROM. Pasé a la universidad, llegué a trabajar, mi meta era entender cómo funcionan las redes, cómo funciona el mundo de la seguridad de redes, usando los firewalls. Y fue avanzando también a la par la sociedad, y ahora el mundo se encuentra con el tema de la inteligencia artificial, los agentes IA, por ejemplo. Entonces, en mi caso, Oye, la gente se hace un lío con eso, ¿no, brother? sí, Bien. porque ahora hay mucha información que uno dice, ¿por dónde empiezo? Pero uno puede empezar por las bases, ¿no? Por los conceptos. Si uno entiende el fundamento, ya el resto viene por la práctica. Entonces, mi meta es entender el fundamento, que si bien visto a veces en el mercado no es bien visto que tú entiendas el fundamento, porque en el mercado quieren ya la solución. Pero al menos en mi caso sí me gusta tener o entender el fundamento. Y ya en base al fundamento comenzar a partir a diferentes objetivos prácticos. Claro, ahí nuestros amigos, cuando te voltees, jala el micro. Dice. Ah, okey. No, o sea que cuando te voltees hacia mí, o sea, cuando hagas esto, Ajá. aquí. Recuerda que amigo Gerson ha tenido la osadía a salir de su zona de confort para estar hoy día con nosotros. Y es comprensible, ¿no? O sea, tampoco quiero que sea la mejor, porque no va a ser la primera y última vez que te invite, hermano. Porque ya le Gracias. voy avisando a la gente que vamos a hacer un laboratorio. Okey, Claro. bien. Y en off, o sea, cuando hemos conversado en privado, ya te has contado y desde aquí vamos a traer nuestros equipos. Yo te acuerdo que yo voy a tener un servidor, un Baby Metal aquí, donde podamos, estoy instalando el PineLab y el LBNG. Ujú. ¿Conoces estas herramientas? No lo he usado, yo ¿No? no lo he usado, pero Pero es la misma historia sí lo es he la visto. misma historia del GNS3, ¿no? Nosotros, bueno, volviendo al tema del IA, ¿no? O sea, al final es una herramienta que nos va a ayudar, yo creo que con el tiempo tiene mucho que ver, ¿sabes? Pero lo que sí tú tienes que tener es el conocimiento necesario porque él tampoco te dice toda la verdad a veces, ¿no? Exacto, Tú que te estás creyendo que te va a hacer exacto. este trabajo el IA, hermano, no es así. No, uno tiene que tener el criterio, y yo pienso que el criterio está basado en el fundamento. Entonces, si uno mientras más fundamento tú tengas, mejor criterio vas a tener, mejores ideas también van a surgir, para que tú puedas, estar con la IA a la par, trabajando y ambos puedan entender. El día de hoy utilizas mucho estas herramientas en tu trabajo. Sí, 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 O bastante. sea, no hay manera, hermano, de decir que no Eh, utilices el día de hoy, ¿no? exacto, porque lo que pasa es que si bien uno tiene una formación, pero a veces hay que, por ejemplo, análisis de datos. Mi formación no es análisis de datos como tal, ¿no? Hay una carrera exclusiva para eso. Pero entonces ahí entra la IA. La IA entra y entonces comienzo a analizar con la IA, a preguntarle cómo es que puedo hacer esto, y ahí uno va encontrando Claro, tú tienes la resultados. base, o sea, la base tú la tienes, ¿no? Creería yo, o si no la tienes, vas atrás de la solución, ¿no? Porque al final, cuando tú trabajas con una marca, ese ecosistema no es tan variable, ¿no? Va trabajando Exacto. sobre, o sea, lo visual, o sea, la idea es que cada vez se sea más intuitivo para las herramientas, ¿no? Y creo que Fortinet ya está asociando las diferentes herramientas en un solo Sí, dashboard, en un ¿no? solo dashboard, exacto. Un poco como Palo Alto, porque también manejo Palo Alto. Ah,
Uy, Y haremos un laboratorio de Palo Alto, hermano. ya, está bien, en Firewall. Claro, claro. Porque en realidad estaba buscando especializarme netamente en Firewall y revisando, ¿no? Hay otros Firewall como, creo que se llama pSense, Sí, algo así, que es un Firewall hardware abierto, que le llaman. Y bueno, y también hay Checkpoint. Checkpoint, también, un Firewall también. Sí, entonces, en eso estoy, usando la IA para mi día a día en el trabajo. Interesante que puedes hacer laboratorios. Sí, si bien es cierto, hay una limitación en todos los emuladores. Yo creo que es más que suficiente para hacer el demo, Sí, ¿no? Y tú Genesis 3 que has utilizado, porque ahora pues encuentras todas las imágenes, ¿no, brother? Ahora no hay manera de que, o sea, antes era un terror, terrible encontrar imágenes, pero ahora ya el, encuentras a la vuelta de la esquina el, lo el, que tú quieras. el impacto que tuvo la pandemia, digamos, obviamente impacto negativo para las personas, pero de todas maneras dio la puerta abierta para que uno pueda compartir, digamos, todos esos conocimientos escondidos. Por Ujú, ejemplo, videos de clases, Google, Cisco, comenzaron a dar clases gratuitas y certificaciones gratuitas. Incluso personas que tienen links o enlaces donde tenían las imágenes, comenzaron a compartirlo. Entonces, como que en ese tiempo o en esos años, la gente tuvo bastante información como para poder practicar. Sí, yo descargué en realidad varias imágenes de switches ahora no es y necesario, Cisco. amigo. Yo tengo ahí varios enlaces ahí del grupo de GitHub, comparten, ¿no? Claro, Y antes de que me vaya de la mente, estaba diciéndote por qué certificarte y gastar plata, ¿no? En Cisco, porque yo, como escribo en Cisco, me entero de varias cosas, puedes ganar créditos y recertificarte gratuitamente. O sea, si para los amigos que tienen cualquier certificado en Cisco, CCNA, por ejemplo, son 30 créditos, CCNP es 80 créditos y CCI es 120 créditos, ¿no? O sea, ya no es necesario, muy por lo contrario, tú vas atrás de otro hard skill que sume a tu carrera y puedas certificarte, ¿no? Así, creo que no sé cómo sea, la verdad en Fortinet, no sé si es así o si tienes que pagar no, siempre. no, sí tienes que pagar. Al menos sí tienes que pagar. Bueno, todavía no me he recertificado porque mis certificaciones sí son actuales y estoy dentro del Ujú. rango de tiempo. Pero bueno, me parece una muy buena forma. Yo creo que eso he visto en Huawei. Todavía no he tocado un equipo Huawei, pero eso he visto que está en su comunidad que ellos tienen. Yo lo sigo a LinkedIn en Huawei porque ellos dan clases gratis. Y eso me gusta. Eso me gusta. ¿Compartes conocimientos en LinkedIn o en Gerson? Conocimientos que yo los haya ¿O escrito, prácticas? lo que yo comparto es conocimientos que yo encuentro que siento que son importantes y Ujú, lo comparto en el LinkedIn para que ellos puedan saberlo. Por ejemplo, a veces comparto de redes o digo, hay personas que hacen cuadros, cómo funcionan tales protocolos, digamos en la capa 3, ujú. ¿no? Y lo comparto. O cómo funciona un FTP. Y hacen toda una infografía bien, bien didáctica, entonces lo comparto. Porque siento que las personas también tienen ese derecho a tener ese tipo de información. No, y lo bueno que, a diferencia con la comunidad en inglés, brother, los americanos y toda el habla inglesa, cualquier cosa que le salió una falla, ¡pum! Yo, yo tenía un Publican. profesor, él era de la uni, pero nos enseñó a nosotros, allá en la Ya. UNTELS, y él siempre decía, él trabajó en España, Ujú. ingeniero de sistemas, y él decía, el peruano no tiene, digamos, esa costumbre de escribir todo, sino que el peruano sí hace, solo que todo está en su mente. Y eso es lo que yo sí he percibido bastante en estas, digamos, 3 empresas en las que he estado. Él decía que ya en Europa todo lo escriben, todo, hasta la más mínima idea, escrito, documentado. Entonces él siempre nos decía,
Ustedes siempre tienen que documentar, siempre tienen que escribir. La idea que se les Oye, ocurra. si ya no hay documentación de las empresas en topología, imagínate, pues, un funcionario que haga esa vaina, ¿no? Sí, o sea, Pero tranquilos, que ya en breve sale mi empresa, nos vamos a dedicar a ese tipo de servicio. claro, Sí, es negocio claro, total, claro. bro, porque nadie tiene topología, ¿eh? Nadie tiene, sí, es un sufrimiento, al menos siento que para Claro. muchos, que no haya ese tipo de Eso, por documentación. ejemplo, debería ser una de las cosas que te propongas hacer en tu empresa, ¿no? O sea, no hay topología. ¡Hala, pues, brother! Porque vas a aprender mucho. Porque cómo viaja un paquete desde un servidor al cliente, o sea, puedes encontrar muchas soluciones y fallas que están haciéndose y porque no existe una topología, no lo saben. Claro. ¿Qué sigue, Gerson, para la próxima? ¿Te has planteado eh, una temporada o tiempo para ir a otra empresa? ¿Cómo es que tú visualizas el siguiente salto? Bueno, el siguiente salto mío es netamente trabajar con inteligencia artificial. Ujú. Porque, por ejemplo, yo soy muy seguidor de Brasil. Qué bueno. Estuve un tiempo ahí de vacaciones, en el 2019, muy Ajá. bonito país. Y, por ejemplo, yo percibí ya desde el 2023 en LinkedIn, siempre lo sigo, decía, ingeniero en inteligencia artificial y ciberseguridad. Entonces, mientras que yo buscaba, ¿no? Comparaba con Perú, en Perú todavía seguía en el 2023, Es que solo hay una ciberseguridad, diferencia, hermano. solo Vamos a poner informática. así, no, mira, ahora, si Brasil nos lleva en encuentro 3, 4 años, imagínate Brasil de Estados Unidos, ¿no? O sea, Claro, entonces, estamos súper desfasados, ¿ah? exacto. Entonces, mi próximo meta a corto plazo es poder dominar la inteligencia artificial y comenzar ya a un rubro de alguna empresa en inteligencia artificial dedicado a la ciberseguridad. Claro, y tú has tocado un tema bien interesante que yo lo he visto también así, porque a los futuros profesionales no le dicen, oye, ¿en qué universidad has estudiado? Oye, ¿cuántos certificados tienes? No le dicen, tengo este problema. Llamemos una automatización simple ahí de redes, ¿no? Le dice, tú puedes mejorar o automatizar eso a través del IA. O sea, cambia ya totalmente el chip, hermano. Ya, o sea, Cambia ya todo. el hard skill que tú tengas es, pucha, que una variable exponencial con eso, ¿no? O sea, te vislumbra muchas puertas, ¿no? Ahora, lo que yo iba, estamos hablando de hard skill y el soft skill, El soft skill. las habilidades de comunicación, ¿cómo es que tú ves eso? Las ¿Te has habilidades. sumado? ¿Estás en transcurso de querer mejorarla? ¿Cómo va Bueno, tu habilidad? yo creo que uno puede tener un soft skill, ¿no? Que es las habilidades blandas, pero uno creo que va mejorando con el tiempo, Claro. porque llegas a un nivel donde dices, sí, yo puedo comunicarme bien, Ajá. pero puede ser que hay ciertas cosas que pulir y uno va aprendiendo siempre de los líderes, ¿no? De los que uno lo va siguiendo, lo va supervisando. Uno puede aprender de ellos también. Claro. Y tú dime, ¿el soft skill pesa más que hard skill o no? Para mí, es una pregunta difícil, ¿eh? Bueno, es que la cosa es que yo estoy en área técnica, entonces como es la habilidad técnica pesaría más en mi lado. Pero si quieres conseguir empleo, si quieres conseguir empleo y negociar ahí tu Qué buena. remuneración, Buena obviamente va a ser salida. la habilidad blanda. Eso es lo más importante. Si quieres proyectarte, ¿no? Estar en una entrevista, la habilidad blanda. Eso es lo importante. Brother, estamos llegando al cierre de la entrevista, o de la conversación, diría yo, ¿no? Sí. Más que una entrevista, ¿no? Si no hubiese sido ingeniero de electrónica, ¿qué otra carrera hubieses elegido? Música. Ah, no te creo. ¿Pero tocas algún instrumento? Sí, guitarra, guitarra. Ah, man, ya, qué La loco. cosa es que La yo, próxima vez que vengas aquí con hagamos laboratorio, compadre, mientras que va corriendo el programa, te tocas algo, pues te traes tu guitarra y te tocas algo de fondo, ¿sí o no? ok, ok, puede ser, está bien, está bien. Ya, chévere.
¿cómo o cuándo nosotros, cómo llegar a la mejor versión? ¿Crees que estás en tu mejor versión? ¿Qué piensas de eso? Creo que estoy en la versión en la que me he proyectado y la que he conseguido. Creo que tu mejor versión va cambiando con los diferentes objetivos que te vas trazando de acuerdo a tu etapa. En tal etapa tienes tu mejor versión. Y más adelante voy a tener otra etapa en donde tal vez no me dedique a lo que estoy haciendo ahora. Tal vez comience a hacer otro tipo de emprendimientos, igual que tú. Entonces Claro ahí que voy a tener sí. que conseguir otra mejor versión de mí, ¿no? Vamos con todo, hermano. Tú sabes que Manos Estudios está aquí para apoyar a los talentos y a la gente que quiere compartir conocimientos, ¿no? Creo que vengo hablando y pregando eso en estos últimos 4 años de mi carrera, ¿no? Nada, Gerson, ha sido un gustazo tenerte hoy, esta tarde. Muchas gracias, te agradezco que hayas aceptado este desafío. Y nada, tu palabra es ahí para el público que está asistiendo, ¿no? Siempre crean en Dios y con disciplina y perseverancia van a conseguirlo todo en realidad. Amén. Yo creo que es épica eso, ¿no? O sea, si tú y yo estamos aquí esta tarde, es porque Dios así lo quiso. Muchas gracias, gente. Les agradezco que nos acompañen ahora. Está pidiendo el corte ahí a mi hermano ya. Entonces, nada, les espero en el próximo episodio aquí en Rotten Friends. Hablaremos en español. Me trabo un poco todavía, pero ahí vamos entrando. Chao, chao. Gracias, Gerson. Gracias.